La hipertensión es uno de los problemas de salud más frecuentes en el mundo y es un problema grave de salud porque deteriora nuestro organismo en silencio. Puede hacerlo durante años antes de que nosotros podamos percibir síntomas. Por eso, en este video vamos a ver cuáles son las herramientas que puedes utilizar para bajar tu presión arterial y mejorarla naturalmente. Lo primero que tienes que entender es que existen varios tipos de hipertensión, principalmente llamada primaria y secundaria. La hipertensión secundaria es la que se encuentra presente a consecuencia de otras enfermedades, como por ejemplo una enfermedad renal. Pero aquí nos interesa la primaria, porque la hipertensión primaria es la que sufre la enorme mayoría de las personas. Más del 95% de las personas con hipertensión sufren de hipertensión primaria, que es una hipertensión idiopática, que quiere decir que teóricamente no sabemos por qué sucede y que teóricamente no tiene solución. Pero justamente en este video vamos a ver herramientas y soluciones que puedes aplicar para bajar la presión naturalmente. Cuando aumentamos de peso, el promedio, un 10%, nuestra presión sube 6.5 milímetros de mercurio. Esto te puede parecer irrelevante, pero piensa esto. Si alguien que pesa 96 kilos y debe pesar 75 kilogramos para estar sano, tiene casi 20 puntos de presión arterial más de lo que debería solamente por sobrepeso, solo por pesar de más. Pero lo importante aquí es que alguien puede pasar de tener cifras medicables de presión arterial a no tenerla, solamente por regular su peso corporal. A pesar de que el sobrepeso es una de las primeras cosas que podemos modificar, no es de ninguna manera la causa principal o la más asociadas a la hipertensión. La evidencia sobre esto es clara. La causa más importante de hipertensión hoy en día es la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina es básicamente un círculo vicioso donde el aumento de consumo de hidratos de carbono refinados y azúcares lleva con el tiempo a una necesidad de mi cuerpo, en específico del páncreas, de generar mayores cantidades de insulina, y a más insulina tengo más hambre, más acumulación de grasa y más se impide el uso de reservas de energía como la grasa abdominal. Hoy la resistencia a la insulina es cada vez más conocida y afortunadamente cada vez más gente entiende que debe modificar el índice glucémico de su dieta y bajar el consumo de hidratos de carbono para regular esta insulina. Algo poco conocido de esta resistencia a la insulina es que estimula al sistema nervioso simpático. Básicamente es la parte de nuestro sistema nervioso que nos permite responder a amenazas, para pelear, para escaparnos. Este sistema aumenta nuestra presión arterial, pero no lo hace para perjudicarnos, lo hace para llevar más oxígeno a los músculos y poder efectivamente correr, escaparte de amenazas o pelear. Este mismo mecanismo es el que aumenta la presión arterial de las personas con altos niveles de estrés. Pero por otro lado, un aumento de la cantidad de insulina también va a llevar a endurecer nuestras arterias y ambas causan el endurecimiento de las mismas. Con el aumento de la actividad simpática van a llevar a un aumento de la presión arterial, más allá del aumento que vimos anteriormente por exceso de peso. Un dato importante a tener en cuenta es que si bien la mayoría de las personas con sobrepeso tienen resistencia a la insulina, no es necesario tener sobrepeso o mucha grasa abdominal para tenerla. ¿Cómo sé entonces si tengo efectivamente resistencia a la insulina? En primera instancia, puedes probar medir la insulina en sangre tanto en ayunas como luego y calcular los valores
de un índice llamado índice GOMA para determinar si tienes resistencia a la insulina en tu cuerpo. También puedes determinar que al tener resistencia a la insulina se acumula mucha grasa en la zona abdominal y no en el resto del cuerpo, y que a su vez te cuesta mucho usar esa grasa como energía o bajar de peso. De todas maneras, en ambos casos la solución es la misma. Puedes hacer, en primer lugar, un ayuno intermitente y una dieta baja en índice glucémico. Esto para bajar tu insulina. Una de las cosas que más debes haber escuchado sobre la hipertensión es cómo debemos evitar la sal. Pero la cuestión importante que tienes que entender aquí es que nuestro cuerpo necesita un equilibrio de minerales. Si se rompe ese equilibrio, se va a alterar nuestro balance eléctrico, dándonos menor energía, como sucede con nuestra presión arterial. Teniendo en cuenta, una de las causas más frecuentes de hipertensión es la falta de potasio, sobre todo si encima va acompañado de una dieta alta en sodio de mala fuente. Nuestros antepasados consumían entre 5 y 6 veces más potasio que nosotros. De hecho, según las guías nutricionales, necesitamos hasta 4.700 miligramos de potasio diario, casi 5 gramos. Y estudios muestran cómo consumir altas cantidades de potasio no solo reduce nuestra presión arterial, sino que además nos reduce el riesgo de infarto. En este caso, vas a tener que comer las fuentes de potasio como lo son hojas verdes o frutos secos. Otra de las causas de hipertensión menos pensadas es el déficit de vitamina D. Pero lo que tienes que entender es que la vitamina D es mucho más que una vitamina. Es una hormona. Por eso tiene tantas acciones importantes con respecto a tu salud ósea o tu sistema inmune. Dentro de nuestras arterias tenemos receptores para la vitamina D y estudios han demostrado cómo la acción de la vitamina D es central para regular el tono muscular de las arterias. Además de haber demostrado la relación entre la deficiencia de la vitamina D con la hipertensión, la aterosclerosis y los infartos, básicamente mostrándonos que quien tiene un déficit de vitamina D tiene mucho mayor riesgo de estas enfermedades. De hecho, la vitamina D reduce la presión arterial a través del mismo mecanismo que muchos fármacos o tratamientos específicos para la hipertensión. Por estas razones y más, debes evitar el déficit de vitamina D. En pocas palabras, lo que tienes que saber es que la enorme mayoría de las personas tienen lamentablemente déficit de vitamina D por hábitos y por alimentación. Y si te interesa tu salud, es bueno que sepas que el consumo de magnesio tiene efectos positivos en el sistema nervioso, ya que estimula la testosterona, además de sus efectos positivos a nivel digestivo o muscular. Y aquí el concepto es muy simple. El magnesio relaja la musculatura, incluidos los músculos lisos, que controlan el tono de tus arterias y causan la hipertensión al no consumir la cantidad suficiente de magnesio o por agotar el que consumimos por los altos niveles de estrés a los que puedes estar sometido. El tono muscular de nuestras arterias aumenta porque hay magnesio suficiente para relajarlas, llevando como consecuencia a una hipertensión. El calcio y la hipertensión también tienen un rol fundamental, y es porque el calcio es capaz de regular la contracción muscular, pero también puede causar endurecimiento de tus arterias o incluso la formación de placas, así como también la vitamina K2 que trabaja en conjunto con la vitamina D. Es un elemento clave para llevar el calcio a donde corresponde y evitar su acumulación en arterias, evitando además el endurecimiento de las mismas. Obviamente hay otras causas de hipertensión como el alto consumo de alcohol o un estilo de vida sedentario, altos niveles de estrés o fumar. Todas estas están ligadas a hábitos que obviamente vas a poder modificar a través
de generar un cambio de hábitos a un estilo de vida más saludable, porque puedes hacer con todo lo que te mencioné aquí los pasos a seguir: reducir tu insulina, tanto con una alimentación de bajo índice glucémico como un ayuno intermitente, bajar de peso. Si tienes sobrepeso, pues aumenta tu consumo de potasio, de magnesio, de vitamina D, de vitamina K y obviamente cambia los factores de riesgos que puedas por ejercicios de intervalos y reducir los niveles de estrés. No subestimes el poder de estos cambios para reducir tu presión arterial naturalmente. Y recuerda que tanto tú como yo somos vida en balance.